carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 3. Padre Jehová, te pedimos esta noche que vengas a este lugar, que tú seas quien se siente aquí, quien enseñe la palabra. Espíritu Santo, bienvenido. Señor Jesús, cubre con tu sangre cada hermano, cada hermana, que escuche el audio, los que están aquí. Mira, Dios mío, el comenzar la predicación en cada uno de nosotros y que al terminar la palabra haya dado fruto para salvación, que cada uno tengamos gozo y paz, que al irnos de este lugar y el que escuche el audio tengamos certeza de salvación. Ponnos, Señor, como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Dice Romanos en el capítulo 3, en el verso 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? El libro de los Romanos es una carta del apóstol Pablo, preciosa, como toda la Biblia. La Biblia no es algo, la Biblia es alguien, es Dios enseñándonos la palabra. Entonces el libro de los Romanos es un libro que nos enseña sobre todo la gracia. La gracia es que no tenemos que hacer nada para ser salvos, Cristo ya lo hizo todo. Cristo pagó en la cruz todos nuestros pecados y nosotros al recibirlo recibimos la salvación gratuita. La salvación no se pierde, obviamente Dios es un Dios de pactos y de promesas, la salvación no se pierde. La pregunta es si hemos sido salvos. Eso es lo que quizás no ha ocurrido y por eso la palabra dice en el Sermón del Monte, yo quiero que lo busques, que el Señor Jesús dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice Mateo en el capítulo 7, en el verso 21, una parte del Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero que mires ahí mismo en el libro que estamos precioso estudiando en esta noche, el libro de Romanos, en el capítulo 10, el verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de Dios no se contradice, es inspirada por Dios a través de diferentes tiempos, de diferentes condiciones sociales, condiciones intelectuales, económicas. Me refiero a las personas a las que se les revela la Biblia. Entonces allí hay desde campesinos hasta hombres estudiados como el apóstol Pablo a los pies de Gamaliel, judío y un hombre ante la ley irreprensible, y hombres que no eran sino, como dice un hombre de los profetas, yo soy boyero, o sea que era una forma de decir que era alguien que estaba con los bueyes, como es toda clase de hombres de diferentes lugares, de diferentes culturas, pero ninguna palabra se contradice. El libro de Romanos es hecho por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no convive con el Señor Jesús, así que él aparece, obviamente convive en el Espíritu con el Señor Jesús, pero no vive con él mientras el Señor Jesús está en vida. No lo conoce, no es de los 12 discípulos, viene a reemplazar a Judas, pero después de que el Señor Jesús se ha ido al cielo y ha enviado el Espíritu Santo, lo conoce como tú y yo al Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Es un hombre estudiado y dice ahí en Romanos, que es un libro que está lleno de la gracia de Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, muchas personas
piensan que porque yo soy salvo, entonces me puedo entregar a toda clase de pecado y la salvación no la voy a perder. Eso no es así. Cuando vamos a San Mateo, entonces es de la boca directa del Señor Jesús, aunque no haya equivocación en ninguno al que el Señor le haya revelado la palabra. Esto es de la boca directa del Señor Jesús, no hay ninguna equivocación. Mateo dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No está contradiciéndose con Romanos, que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo, sino que esa confesión que dice Romanos puede ser solo de labios. La Biblia dice en el Antiguo Testamento: este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces yo de labios he dicho que Jesús es el Señor, pero mi obrar no es verdad. Entonces yo nunca he recibido la salvación. ¿Cómo puedo perder lo que nunca he tenido? Entonces la salvación no se pierde. Hay gente que en denominaciones cristianas, entonces se predica que la salvación no se pierde, pero no se le aclara a la gente que la salvación tiene que haberse ganado y entonces no se puede perder. ¿Y cómo se pierde lo que no se ha ganado? Lo que pasa es que nunca han sido salvos. Entonces dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú le dices a Jesús que Él es el Señor, eso va ligado a que tú le estás diciendo que ahora vas a hacer la voluntad de Dios. No tienes que agregar nada a la salvación. Tú dirás: si Jesús ganó la salvación para mí y pagó todos mis pecados y demás, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Digo, tú no tienes que hacer nada, pero al entrar Jesús en tu vida no va a permitir que el pecado gobierne tu vida, sino que gobierna la santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. O sea, eso es un círculo vicioso como un anillo en el que puedo jugarme la eternidad con palabras, y no son palabras. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, no es un sentimiento ni una emoción, es una decisión, y yo decidí obedecer a Dios, y si yo estoy obedeciendo a Dios, pues yo no hago pecado, ¿no? Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Desobedecer a Dios, y entonces entraron en pecado y fueron echados del paraíso. Y Jesús les había anunciado: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están ahí en la creación, hagamos al hombre en plural. Ahora el hombre es como uno de nosotros en plural. Entonces los tres que son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el hombre peca antes de que el hombre desobedezca. Dicen: si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. Está hablando de condenación eterna, los echa del paraíso, y el Espíritu Santo ya no está con ellos, está fuera de ellos. El hombre queda separado de Dios, y si muere en esa condición, pues es el infierno lo que sí. Les dice aquí la palabra, volvemos ahí a Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Una vez salvo, siempre salvo, pero si eres salvo, la salvación no se pierde. No, es que es una decisión tuya. Yo decidí que Jesús era el Señor de mi vida, entonces ahora voy a obedecer. No, yo digo con mi boca que Jesús es el Señor y eso obedezco. Entonces, ¿tú nunca has sido qué? Salvo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, es la boca directa de Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No está hablando Dios ni de purgatorio, ni de pañitos de agua tibia. Está hablando claramente: no te conozco, no, nunca te conocí, hacedor de maldad, porque no hiciste la voluntad de Dios. Es delicado, pero es una como artimaña maligna de este tiempo, que la gente diga: yo soy salvo, pero no soy santo. Y pues eso también es complicado. Una persona llega a una iglesia y ya han salido todos.
Entonces dice, como, ¿dónde están los santos? Refiriéndose a los ídolos que hay en las iglesias de algunas, sectas o religiones. Entonces el que está haciendo el aseo dice, los santos se acaban de ir, ¿no? Porque la Biblia dice, los santos de Dios aman su venida, y sin santidad nadie verá a Dios. Claro que al ser salvo, yo he tomado la decisión de que Jesús es mi Señor, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, hago la voluntad de Dios, no es un sentimiento ni una emoción. Entonces, fui salvo y también soy, ¿qué? Santo. Los santos de Dios aman su venida. Esta interpretación tan maligna la metió el enemigo como en este último tiempo, de que una vez salvo, siempre salvo, y se la aplicó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo obviamente defiende la gracia como la defendemos todos. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, nosotros estaríamos condenados para siempre. ¿Quién pagaría el pecado que hemos hecho y el que haremos después? Pero con la diferencia de que antes pecamos involuntariamente y que ahora en lo que hagamos en adelante nosotros no queremos pecar. Nosotros hacemos una lucha para hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que nos da la gana. Pero lo que venden la gente, como si fuese lo que predicara el apóstol Pablo, es que puedes hacer lo que te da la gana. Si dices con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. No es así. Todo aclaró bien el Señor Jesús en el Sermón del Monte. No es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, de la boca directa de Jesús y con la interpretación exacta. El apóstol Pablo llega a ver esa maldad que algunos intentan introducir en el cristianismo, que llega a decir que algunos de ustedes dicen que yo les dije que hicieran pecado, ¿no? Para que aumentara la gracia, y eso no fue así. O sea, ¿cómo va a decir el apóstol Pablo que hagamos pecado? Y eso es lo que se vende y que le encanta a la gente, ¿no? Entonces entra a una iglesia y le dicen que haga la oración de fe, y incluso la gente llega hasta el suicidio. Y quien está predicando dice, no pasa nada porque esa persona un día hizo la oración de fe, una vez salvo, siempre salvo. Yo digo, ay, ¿quién pide Cristo? Eso tiene una magnitud de maldad, como cuando vendían pedazos del cielo, otra interpretación maligna. Entonces la gente pagaba cantidad para que le sacaran su familiar del infierno, y vendía propiedad, las ponía a los pies de estas personas hacían rezos, y qué maldad tan infinita, o sea, aumentando más la maldad de la gente y la condenación. Ahora cualquiera diría, una persona que creyó en eso, o sea, que esa persona pagó porque la sacaran a ella misma, ay, yo vendo todas mis propiedades, se las doy a esta secta, y cuando yo muera ellos me van a sacar del infierno, y se fue al infierno. Pobre persona, la engañaron. No, Dios es un Dios que está en un presente continuo, y nadie me engañaría si yo no quisiera que me engañaran. Todos podemos buscar a Dios, y nadie que va a Dios se lo echa fuera. Entonces hay una palabra que dice, el pueblo pecó por ignorancia, pero se le contó como pecado. Entonces podemos decir nosotros, ay, las personas no sabían, era por ignorancia. Es una forma amorosa de Dios de decirnos, tú te lo merecías y en el fondo querías que fuese así. O sea, te engañaron porque tú querías que te engañaran. Nunca jamás te hubieran engañado si tú no hubieras querido que te engañaran. Cada uno tenemos lo que nos merecemos. Entonces aprende bien esta lección y defiende los principios cristianos hasta que sea con la muerte. Hasta la muerte defiende los principios que Dios te ha dado, porque te enfrentarás a gente que te dirá, ay, mi mamá hizo una oración de fe y se fue para el cielo. Y digo, tu mamá no me interesa, ni yo tengo que decirte a dónde está, pero no te acerques a la gente que está viva y que puede ser influenciada por una doctrina tan maligna como esa. O sea, ¿cuál oración de fe? O sea, una persona cambia su vida y toma una decisión, y una decisión que no es un sentimiento ni una emoción. O sea, yo le estoy diciendo a Dios que voy a dejar de pecar.
Entonces hago una oración de fe y después de hacer la oración de fe, tráigame al cura y la virgencita y voy. Digo, no, y mi mamá se fue para el cielo. Digo, no es así. Ahora, no entramos en discusión con la gente, con la mamacita o el papacito o el que se haya muerto, porque pues entendemos que el dolor de las personas es tremendo, pero no vamos a permitir que una doctrina de ese calibre contamine a la gente que aún no ha muerto, incluyendo a esa persona, y que esa persona no escuche la verdad. Si tú no eres santo, al cielo tú no irás. Y santidad significa que yo tomé la decisión de que voy a obedecer a Dios. O sea, esto es lo que Dios dice: si yo continúo en mi idolatría, yo continúo en mi maldad, es una decisión que yo tomé. ¿Y me fui contra quién? Contra Dios. Así haga oraciones de fe y cosas que no. El que no hace la voluntad de Dios, Dios dice al final, ¿qué? No te conozco, hacedor de iniquidad. O sea, es algo que tú ya tomas una decisión. Ay, Dios mío, yo te clamo porque tú... No, es una decisión que tomas. Esto es lo que dice Dios y esto es lo que yo quiero hacer. Es tu decisión. Al frente tienes dos caminos. A Anida se les tocaba decirles como ahora hace la juventud este tiempo. Entonces hay que preguntarles, ¿entendiste? ¿Comprendiste lo que te dije? Que de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no. ¿Lo comprendiste? Porque ahora lo entendiste, tomaste una decisión. Entonces al frente tienes dos caminos. Hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y uno angosto y difícil que lleva a la vida. El libro de Romanos es precioso, es un libro, Martín Lutero es un monje de una religión en Alemania, y es un hombre que desea la salvación. Así que Martín Lutero hace de todo, incluso hasta llega a lacerarse y de todo cuando le brota el pecado de su carne. Y Martín Lutero escribe Romanos y dice: yo me encontré que yo mismo era un campo de batalla, lo que vivimos cada uno de nosotros, hasta que entendí la gracia. La gracia es que Jesús podía entrar en mi vida y se libera de la Iglesia Católica. Pone 99 perversiones que hace la Iglesia y las clava ya en una pared de Alemania. Y lo intentan matar, lo persiguen en el tiempo más oscuro que ha habido el cristianismo por esa secta. Y se casa con una monja, o sea, hace una vida diferente. Sin embargo, tú vas a una iglesia luterana y ahí permanecen aún las imágenes. O sea, es cosa complicada, ¿no? Es muy complicado. Sangre de Jesús cura, pero tú estás en otro tiempo y Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Ya no puedes decir, el pueblo pecó por ignorancia, porque tienes la palabra en tu idioma, la libertad de culto, el poder orar, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y es un tiempo en el que, como sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Entonces, si voy a Dios, Él me hará entender. Entonces, el Lutero se encuentra con esa guerra tan terrible y lee Romanos y ve que el apóstol Pablo tiene una guerra igual, pero dice, pero nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo ha venido a libertarnos de este cuerpo de muerte y demás, a salir de esa opresión que hace la carne y vivir por la gracia. Entonces, de eso es que habla más o menos el libro de Romanos. Por eso digo, el libro de Romanos es precioso. Entonces comienza aclarando que habla para los judíos, habla para los romanos que no son judíos, pero les aclara que él es judío. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión? O sea, no es que ahora que yo les estoy predicando el evangelio, cojamos al pueblo judío y lo echemos allá como algo que no era importante. No, el pueblo judío tiene una historia basada en una relación con Dios a otro nivel. Y a un nivel de que ellos son el olivo original. Pablo en este libro de Romanos aclara que Israel es el olivo original y nosotros somos acebouche, como ramas tiradas por allí que fueron injertadas al olivo original.
Entonces aclara que al comenzar, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ¿qué sería de nosotros sin el pueblo judío? ¿No? El Señor Jesús es judío. Tenía que venir porque era la promesa hecha a Abraham, era de la casa de que era José y la casa misma que es el Señor Jesucristo. Entonces, mucho y en todas maneras. Primeramente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿La palabra qué era? ¿La Biblia? ¿La Torá? No, la palabra es ¿quién? Jesús. O sea, Jesús, que es el Salvador, viene del pueblo judío. Por eso cuando la gente dice, es que los judíos mataron a Jesús, yo digo, es que, a ver, organice su cabeza y piense que Jesús era judío. Su mamá era judía, su papá era judío, sus apóstoles, todos eran judíos. O sea, es como loca la gente cuando se mete con el pueblo judío. O sea, les ha sido confiada la palabra, dice aquí, de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está diciendo Pablo, ¿no? Si pero hay judíos que no creyeron en Jesús. Y yo digo, ¿y eso borra las palabras que dijo Jesús, que eran su pueblo hasta la eternidad? Tú te metes ahí abusivamente y dices, el pueblo judío ya no tiene nada que ver con Dios. Tú lo escuchas predicar desde los púlpitos y ves gente entrar aquí a comprar y demás, pastores y demás, y meterse con el pueblo judío a un nivel que yo digo, sangre de Cristo, cúbrenos. O sea, yo digo, el pueblo judío habrá pecado, como dice aquí la palabra, pues que algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, y los judíos allá, yo sé claramente que el ministro Netanyahu es tal vez de la tribu de Benjamín, dicen algunos por el nombre que tiene, que es Benjamín Netanyahu, pero por todo lo que se sabe de allá de Israel y demás, él parece que es de la tribu de Leví, imagínate, o sea, es algo tremendo. Digo, el ministro Netanyahu es un judío ortodoxo, él todo el tiempo mantiene la kippah acá, o sea que cuando él no debe estar con la prensa y demás, escupe al decir la palabra Jesucristo, calcula tú. ¿Y tú crees que eso nos da el derecho de meternos contra él? No, este es el pueblo de Dios y este es el fin de este fin, estamos en el fin del fin. Él es el que tiene puesto Dios allá como tenía puesto a Saúl. Si el mismo rey David, siendo judío, ya habiendo sido circuncidado, dice, ¿yo qué me voy a meter con el ungido de Jehová? ¿Qué me voy a meter con el primer ministro de Israel? Ay, santo Dios, santo Dios. Yo veo a la gente, digo, la gente loca, ¿no? No sabe que existe un Dios que permanece, ¿qué? Para siempre. El ministro Netanyahu allá con Dios y Dios le tenga misericordia y demás. Ustedes son hombres y ustedes lo ven ver de una manera, yo lo veo de otra forma. Yo digo, grandes y maravillosas son tus obras, ¿cierto? Digo, ese hombre me parece espectacular, yo que he predicado el evangelio, que he sido perseguida y de todo, digo, empezando porque el calibre del que es hecho no es normal, no es humano. La presión que ha vivido este hombre con la edad que tiene, los palestinos le mataron el hermano, creció en ese ejército de todo. Es un rey David, sangre de sus curas, otras cosas, otro nivel, y la dureza de su corazón, lo que haya en él, allá él con Dios, su casa, su familia. Lo que sé es que en un mundo que nosotros conocemos ahora mucho más cercano, es cercano porque yo solo pongo el cótel y ya veo Israel allá, sangre de sus curas, y por televisión y por todas las redes sociales, por todo. Es un hombre que ahorita está en la boca de todo el mundo. O sea, no está ahí puesto porque ningún gobernante es puesto en estos países chichipatos y es Dios quien ha puesto estos gobernantes, porque soy incapaz de ir a decirle al presidente Petro, oiga Petro, no, él es el presidente y mientras viva es el presidente y le debemos un respeto porque los gobernantes los pone Dios, que sea el primer ministro de Israel. Digo, no,
Por eso te enseño esto y te lo enseña Dios en esta noche, ¿no? Entonces, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, el pueblo de Israel es algo que tiene, es como cuando alguien se mete conmigo, te lo pongo, es un ejemplo tonto, lejano y lo que sea, pero es en plastilina que te acerca a lo que Dios está diciendo. Tú puedes decir, pero es que Isa no obedece a Dios, pero es que digo, no te metas con Isa. Nadie ha quedado bien parado de meterse con Isa. Primero, por la condición en que llegáis a esta iglesia y demás. Y segundo, porque yo soy una sierva de Dios que he trabajado para el Señor. Isa no apareció en mi vida como algo que yo quería, llenar un espacio, no. Dios me lo puso en mi vida y es mi ministerio. No toques mi ministerio, no te corresponde a ti. O sea, digo, es grave, se lo he dicho a la gente, tengan cuidado. Eso es a un nivel infinitesimal, no somos nadie, una partícula en un mundo tan grande, pero allá es el ministro de Israel, o sea, es los rollos de Dios con su pueblo judío y el principal hombre que tienen allá peleando y de todo. ¿Quién eres tú? Acebuche injertado al olivo original para meterte con ese hombre. O sea, nada, no, Dios haga como quiera, como dice el rey David, prefiero quién sabe qué pase antes de yo levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Quién sabe meternos con ese Señor? Dios nos ampare y nos proteja. Dios te ampare y te proteja de meterte con el ministro Netanyahu. Amén. Grábatelo bien. Dice, antes bien sea Dios verás, y si nuestra injusticia, o sea, si el pueblo judío no hubiera, no, si el pueblo judío hubiera aceptado a Jesús, nosotros habríamos perdido, ¿no? Entonces dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, a esta es la parte, hagamos males para que vengan bienes, ¿sí ven? El apóstol Pablo dice, ustedes ya han llegado a decir que yo digo que hagamos pecado para que sobreabunde la gracia. Y digo, no te equivoques. ¿Y quién se metía con el apóstol Pablo? Pero se metieron hasta donde más no pudieron, ¿no? Y digo, uy, cada persona no le basta con su vida para irse a meter con la de los demás. Yo le tengo respeto al pastor de arriba porque es un pastor. A ellos, yo digo, Dios mío, yo mejor no me meto con ellos, eso que tratamos a niveles como de dinero, de compartir cosas que tenemos que compartir y demás, y yo lo único que le pedí a Dios desde el primer día que ellos llegaron es que yo los amara, uy, a mí me parece un delicado, y el día que va este pastor y me dice que él es judío, porque él es judío, él ha ido solo 2 veces a Israel, sí, es judío, pero de una línea lejana, o sea, su familia es, pero de raíces de allá, le hicieron el bar mitzvah y todo eso, o sea, yo soy así, Dios mío amado, y él habla hebreo perfecto, pastor de arriba, sino que él tiene su historia hasta con el pastor de Isaac, él le dice, dígale porque ya sabe que es el pastor de acá, le dice, dígale que venga que yo lo perdoné. Dice el pastor, quién sabe sus rollos, sus cosas, que me va a meter donde yo no quepo, sangre de sus curas. Yo no quepo en ningún lado con nadie, nomás cuando llega una persona y yo empiezo a ver que está comprando y algo, yo le pregunto, discúlpeme, su merced es pastor, entonces la persona dice, sí, digo, discúlpeme, pastor, ¿qué necesita? O sea, yo digo, yo acabo de meter con el servidor de otro, con mis problemas me basta, y digo, y tú te metes donde no cabes. Me refiero al que escucha el audio y al que está aquí. Ten cuidado, porque hay cosas que uno dice, porque hagamos males. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, o ahora saliste tú mejor que el pueblo judío. Es que yo sí creo en Jesucristo, yo amo a Jesús. Yo me paré allá en ese muro y yo literal, más que parar, era rodilla en ese muro,
todas las personas que están ahí me observaban con un respeto que hasta me sonreían, eso que yo sonreí, difíciles, las judías que habían ahí, como diciendo, esta señora en serio, eso tiene una relación con sangre de Jesús cura. Eso fue un momento precioso de Dios para con esta inútil sierva. Digo, ¿soy mejor que ellas? No, como contestó Chaplin después de toda la persecución que le hicieron, ¿no? Porque le hicieron persecución porque el hermano era judío, ¿no? Entonces, después que vieron todo, dijo, no tengo el honor de ser judío, ¿no? Uy, eso lo sacaron de Estados Unidos, lo vetaron todo. Y cuando ya lo entrevistaron, ¿qué tal cosa que con los judíos? Sí, yo no tengo el honor de ser judío, porque él defendía a los judíos. Lo mismo digo yo, o tú no dices lo mismo. Yo no tengo el honor de ser judío. Sangre de Jesús cura. Claro, somos injertados ahora, Dios, somos cristianos, somos... Ay, no te subas donde no te tienes que subir, porque es que la caída va a ser dura. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues hayamos acusado a judíos, a gentiles, que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspida y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Te imaginas la pasión con que Pablo defiende de su pueblo? O sea, Pablo dice, los judíos no han aceptado a Jesús porque él está en un tiempo en que los judíos rechazan a Jesús. Y Pablo dice, pero tú no eres mejor, todos somos malos, eres mentiroso, serpientes, o sea, ¿cómo? No te metas con el pueblo judío y el que te está predicando el evangelio, o sea, ahí en ese momento es un judío ortodoxo, fariseo, porque Pablo era fariseo. Dios me sacó de ahí, por eso no te metas con los judíos, no te metas con los judíos. Ellos son el pueblo de Dios. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el pueblo judío vive bajo leyes, tiene que vivir bajo la gracia. Cada uno llegará el momento que se encuentre con Dios, tome su decisión y haya cada uno como nosotros, pero es el pueblo de Dios y Dios los tratará cada uno como los tenga que tratar, ¿no? A Pablo le tuvo misericordia, se cruzó en su camino y Pablo conoció a Jesús. Y como dice Pablo, yo quisiera ser borrado del libro de la vida con tal que pusiera a Dios a todos mis paisanos, ¿no? Pero pues con cada uno hará como él quiera. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ya no necesitábamos ser judíos para ser salvos, sino creer en Jesucristo. Ya Cristo pagó nuestros pecados, podemos llegar al trono de Dios, pero Pablo no está diciendo al aclarar aquí la gracia que ahora podemos hacer pecado y vamos a llegar al cielo. Si Dios no perdonó ni al olivo original, ¿te perdonará a ti? Obvio que no. O sea, muchos judíos no quiso obedecer y murieron en el desierto, se fueron para el infierno. Entonces, ¿cuánto más tú que ni siquiera eres el olivo original? Es así, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Jesucristo, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De quién? ¿De los judíos? No, preocúpate por ti. Tus pecados pasados Dios los perdonó y dentro de nuestros pecados pasados está el que éramos perros paganos, ni siquiera judíos. Dios nos tuvo misericordia, vivimos y nacimos en casas tan lejos de las que nace un judío, ¿no? Tan llenas de maldad, de impiedad.
y Dios me redimió. Es como tratar de quitar lo que más ama a Dios y Dios es el que más hijos pródigos tiene. Eso lo he aprendido sobre mi dolor todo este tiempo, porque en momentos en que el enemigo me lleva hasta el fin, hasta el rin a la pared, y como en una lucha, ya el rin y ya, o te tira al piso y ya me están contando 9, 8, 7. El enemigo me tira hasta allá, entonces digo, ay, Dios mío, porque quizá no se vuelve a ti como todo el tiempo me parece tan duro como si lo pienso con mi mente, porque la mente es mala, entonces tengo que tener la mente de Cristo para no pensar en eso. Entonces llego hasta allá y Jehová me dice, ¿será que no siento? ¿Será que tú crees que yo no siento lo que tú sientes? Si el que más hijos pródigos tiene soy yo, o sea, Jehová Dios, cuánto, su pueblo, tú, tanta gente que le hace a Dios cosas, ¿será que no sé cómo te duele? Entonces vuelvo y raciono, ¿no? Como ubicarme. Entonces, imagínate el dolor que siente por Israel cuando Jesús viene, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús se para en el Monte de los Olivos, mira hacia Jerusalén y llora, ¿no? Jesús llora. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cuidarte como la oveja a los pollitos y no quisiste, no? Si tan solo supieras que esta es tu hora, ¿cómo te metes tú ahí? Y que por gracia, por su misericordia es que no fuimos destruidos y tienes como la luz de ver que Jesús es el Señor. ¿Cómo te metes ahí y como que eh, le pagas a Dios con maldad diciendo, ay, que nos importa Israel, como derecho, yo no sé, me ha hecho eso es una vaina tan delicada. Y yo la siento a un nivel chiquitico con un solo ser y que no salió ni de mis entrañas, ¿cómo sentirá Dios sus hijos pródigos, no? Y que tú te metas ahí y digas, ¿qué importan, no? Cuando acá, y eso que la Biblia acá es un maldito, se revela contra Dios y bueno, hace cantidad, porque se mete con esa Jezabel y a una sacerdota de Baal, le hace cantidad de cosas a Dios que uno le duelen porque uno ama a Dios y acá se arrepiente, ¿no? Y Jehová Dios le dice al profeta, como comentando, si viste que acá se arrepintió, o sea, se arrepiente por un momento, Dios dice como un padre de su hijo pródigo, si viste que se arrepintió, y eso es Crónicas y el otro es Reyes. Creo que es Crónicas la que narra cuando se arrepiente acá, Reyes no. O sea, el que está escribiendo Reyes ni siquiera quiere colocar que acá se arrepintió. Lo coloca Crónicas y Reyes no. Es que somos malitos y nos ensañamos contra el dolor de Dios, ¿no? Nos podemos ensañar contra Israel porque es su hijo amado. Te puedes meter ahí y con esa medida que midas, te medirá Dios. O sea, haz la menor cosa y te borra por meterte con quién, con el pueblo de Israel. Así que dice, con la mira de manifestar en este tiempo justicia a fin del que sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todos vamos a ser justificados en la fe que tengamos en Jesús. Así que el judío que no reconozca a Jesús será condenado. Dios dirá, ¿no? Dice la palabra así. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo hasta el final defiende los judíos y la ley, ¿no? Sin salirse de qué? De la gracia. Cuando tengas que discutir con alguien para salvación, solo para salvación, porque veas que alguien está entrando en caminos de muerte y de error, sé pasional
y defiende al pueblo judío, defiende la gracia que se prueba con una vida cambiada en santidad. Y cuando alguien te diga la salvación no se pierde, entonces tú le dices cuando realmente se ha sido ¿qué? Salvo. Y si se ha sido salvo, lo que ganamos es obediencia, porque eso dice la palabra. El que me dice Señor, Señor, hace la voluntad de mi Padre, o sea, obedecemos. No es que vamos a pecar y ya somos salvos y somos salvos. Y si ya hablamos de alguien que ya murió y una persona dice ella es salva, bien por esa persona, diga lo que quiera, si quiere creerlo y demás. Pero si eso que esa persona está diciendo le puede condenar también el alma a esa misma persona, por amor a ella no calles y dile no. Tal vez tu familiar no está en el cielo. Lo más seguro es que no está en el cielo, porque fue una persona que no vivió conforme a lo que dice la palabra. Ahora, donde esa persona esté en este momento, ya no podemos cambiar absolutamente nada, pero tú sí puedes ir a esa patria celestial. No te tapes con esa misma cobija porque puedes acabar en el mismo lugar. ¿Sí entiendes lo que digo? Por amor a la salvación de esa persona, no calles. O sea, hay cosas que no hay que callar, hay que decir que son duras, pero que uno dice, tengo que decirlas. Y Dios nos manda a predicar y ser valientes. Si hubiera habido en este tiempo que ha pasado, no fue la voluntad de Dios, y pues Dios respeta nuestras decisiones, pero si hubiera habido predicadores capaces de predicar contra el pecado, otro sería este mundo. Pero los predicadores por el dinero, por el temor, por el miedo, hicieron silencio ante ¿qué? Ante el pecado, y esto se salió de contexto. O sea, uno dice, ¿cómo? Es que no estamos pintados en una iglesia en la pared. Yo tengo un hijo que viene aquí a predicar. Mi hijo predicaba acá, muy bonito, Dios ha sido bueno. Saco podía seguir predicando acá, pero empezó a decir, bueno, entonces ustedes, las niñas que se vistan así, que no. Y yo dije, no, mientras yo viva en esta tierra, ni yo jamás le he hecho a ninguna vista hacia así, menos voy a ir a decirle a llevarle la cuerda a alguien que se pare aquí a hablar cosas que no sé. Eso terminó ahí. Digo, no, 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 no. Con el dolor del alma, al pecado le decimos no. Y eso es lo que tienes que hacer donde quiera que tú vayas, al pecado le decimos no. Sangre de Jesús. Dios no nos manda a ser investigadores ni a meternos en el alforrí de las personas, es el espacio de las personas. Hoy vino Isaac y se fue por allá con Ro a comer, dejó su bolsito y su chaqueta. Podría yo mirar dentro del bolso, en la chaqueta, eso no es de Dios. De pronto cuando un hijo vive bajo tu techo, sí, porque no es una persona adulta y demás, y tú tienes que averiguar qué está haciendo, pero ya es un ser hecho y derecho, no vive bajo mi techo, ya es irrespetarle su alfolí. Allá él con su vida, lo que él haga, como entre y salga, allá él. Sangre de su cura. Yo ni le averiguo nada, ni dónde entra, ni dónde sale, ni qué habla. Él habla montones de cosas, ahí yo no averiguo absolutamente nada. Empezando porque no está asistiendo a esta iglesia. Ya tiene una autoridad espiritual en otro lugar. Gloria a Dios. Luego la Biblia dice, no te metas en trabajos hechos por otros. Yo hice mi trabajo hasta donde yo lo hago y lo que me toca a mí y lo que yo le veo a él, lo que yo le puedo ver claro, pues no está fuera de la voluntad de Dios. Pero es que él abandonó a la esposa, la Biblia dice eso, ¿no? Si no convives con una persona, pues te separas y no te puedes volver a casar. No lo veo casado con nadie ni viviendo con nadie. Entonces, pues solo Dios sabrá, ¿no? Solo Dios sabrá. Qué duro. Amén, qué duro. Pero es la disciplina del Señor para él y para mí. Igual, si viviera bajo mi techo o viniera aquí a la iglesia a hacer algo en las reuniones, no, no, acá no venimos a jugar. En este espacio está la iglesia, estamos predicando, lo que sea, bueno, Dios es como es. Y aprende eso, o sea, cosas que nos van a costar el dinero, la reputación, el trabajo, pero defiende el evangelio. Te pones a favor del Señor aquí en la tierra y Él se pone a favor tuyo allá en el cielo.
lo niegas aquí, también Él lo negará en la presencia, te negará a ti en la presencia del Padre. Entonces, sé valiente. Y en un lugar habla lo que tienes que hablar. Y calla lo que no tienes que hablar. O sea, hay gente que va y dice un montón de cosas a la gente como sobre el rato y todo eso. Y digo, pero si esta persona ni ha sido salva, ¿qué le importa el rato? O sea, al menos expliquémosle primero la salvación, luego le explicamos lo que Dios diga. Pero a veces entramos con las gentes en caminos por allá extraños y raros, entonces reunimos iglesias repletas donde la gente ni siquiera ha entendido la idolatría. Entonces vamos despacio conforme Dios va diciendo y no a ganar adeptos para mi bien, ¿no? Porque yo quiero llenar una iglesia. Yo digo, no, acá llegará el que tiene que llegar y que ojalá no lleguen muchos con eso, no tengo que responder por tantos. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Te pedimos de todo corazón que nos hagas entender todo lo que nos enseñaste, una teología pequeña, Padre. Ayúdanos a defender las bases en las que creemos que es tu palabra y eres tú, Señor. Ayúdanos a llamar las cosas como tú las llamas, bueno lo que es bueno, malo lo que es malo, a entresacar lo precioso de lo vil. Que quede grabado en el corazón del que está aquí, del que escucha el audio. El pueblo de Dios es el pueblo judío. Que no tienes que meterte en el trabajo hecho por otros. Que tú no eres quien para disminuir las promesas y las palabras del Señor con relación al pueblo judío. No tendrá Dios por inocente al que se mete en el alfolí del otro, Señor, en el trabajo hecho por otros o la vida de otras personas. Ayúdanos a respetar, Dios mío, el trato tuyo con cada uno, en especial con el pueblo judío. Ayúdanos a entender que la salvación nunca se pierde cuando realmente somos salvos. Y que cuando realmente hemos sido salvos, somos obedientes a tu palabra. Y tu palabra es santidad, Señor, y los santos tuyos aman tu venida. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, Jehová Dios, nos duren para siempre. Amén y amén.